Compañeros, alguien que tenga alguna duda, que quisiera que el doctor les aclare, o si no, vamos a tener que seguir avanzando porque ya nos quedamos en el artículo 94. Listo, veamos el 94 entonces. Ya. Una compañera levantó la mano, Ross. A ver, Sí, doctor, buenos días, Claudia. No sé, tenía una duda respecto al artículo 82. Más que todo, se podría decir, ¿a qué, a qué se referiría el legislador al momento de, o bueno, no el legislador necesariamente, pero qué mecanismos tecnológicos se podría considerar más efectivos, se podría decir, para poder garantizar esta seguridad? eh, léelo tú mismo, por favor, léelo el artículo a cuál te refieres. Ok, el artículo 82, responsabilidad en la expedición de instrumentos públicos. El Pues, notario expedirá bajo responsabilidad testimonio, boleta y partes a quien lo solicite de los instrumentos públicos notariales que hubiera autorizado en el ejercicio de su función. Asimismo, expedirá copias certificadas de las minutas que se encuentran en el archivo notarial. Los tratados notariales a que se refiere este artículo podrán efectuarse en formato digital o medios físicos que contengan la información del documento matriz de manera encriptada y segura, que hagan factible su verificación a través de los mecanismos tecnológicos disponibles. Asimismo, el notario podrá emitir un traslado notarial remitido electrónicamente por otro notario e impreso en su oficio notarial, siempre que los mensajes electrónicos se trasladen por un medio seguro y al amparo de a la legislación de firmas y certificados digitales. Las copias electrónicas se entenderán siempre expedidas por el notario autorizante del documento matriz y no perderán su carácter, valor y efectos por el solo hecho de ser trasladados a formato papel por el notario al que le hubiera enviado documento, el mismo que deberá ser firmado y rubricado haciendo constar su carácter y procedencia. ok, a ver, en la práctica, el 95-98% la reproducción lo hacemos a través del formato físico de fotocopia. En Lima, lo que hacen es volver a imprimir el instrumento. Ingresan a su sistema la escritura 1453 y lo imprimen nuevamente. ¿Ok? Pero el resto del Perú sacamos fotocopia. La ley, o el artículo que has leído, permite que se podría hacer en cualquier otra forma de reproducción que garantice. Entonces, cuando nos trasladan a los notarios esa seguridad, la mayoría no corremos un riesgo en aspecto tecnológico. La novedad de este artículo es, por ejemplo, estando tú en Arequipa, te acercas a una notaría y le dices, yo quiero un testimonio de una escritura de Piura. El notario tendría que comunicarse, el de Arequipa con el de Piura, y el de Piura entender, aceptar que él puede enviarle digitalmente, que podría ser escaneado, el testimonio a Arequipa. Y el notario de Arequipa lo imprimiría y te da la conformidad porque entre notarios hubo una previa comunicación. Fíjate, desde que se ha dado el decreto legislativo 1049, yo nunca he hecho uno de esos. Y alguna vez sí me lo han pedido de un notario, me parece del Cusco, de una notaria del Cusco. Sí, fue del Cusco. Yo la llamé. En efecto de que, no obstante, significa tiempo, hacer alguna gestión personal. La llamé a la notaria para decirle, está aquí en mi notaría una cliente suya y quiere un testimonio de la escritura número tal, número tal.
Y la colega me dijo, yo no lo hago de esa manera, ¿no? Claro, le digo, la ley faculta, permite, sí, pero yo otorgo directamente a las personas que vengan aquí. Yo insistí tratando de que se pueda aplicar este artículo y me dijo, doctor, colega, que me llame la cliente. Ok, gracias. Y seguí haciendo la... mantuve el seguimiento, perdón, de este acto, a ver qué pasaba, y lo que me dijo el cliente era que le indicó lo mismo y que si quería, pues lo que podían hacer es que le hagan un depósito en su cuenta que incluya el courier y ella ordenaría que se le saque un testimonio, ¿no? Una experiencia. Después nunca he tenido otra, por lo tanto considero que este es un artículo muy teórico que todavía no se ha implementado. Creo yo que podría funcionar cuando todos los notarios tengamos una base centralizada. Entonces yo mis escrituras del día de hoy las ingreso al sistema, ¿no? Escaneadas seguramente, y esa base centralizada podría dar el servicio a nivel nacional, ¿no? De todas las escrituras. ¿Cuántos notarios podrían subir de su legajo anterior? Podría ser una pregunta sin una respuesta inmediata, ¿no? O sea, yo lo subo a partir de hoy día, si sale una norma o me obligan, pero las demás de los últimos 25 años tendría que tener un tiempo, un plazo, un costo, y esa central, ¿no? Una base centralizada podría funcionar perfectamente, y tendría que también ver del costo, cuánto darían al notario que ha subido a su base y cuánto el servicio mismo de esta base centralizada, que sería ideal, ¿no? Pero por lo demás, te reitero, la mayoría usamos el formato papel en nuestras propias oficinas. ¿Te aclaró la idea? Sí, doctor, muchas gracias. Carlos, espero que no estés comiendo tus sándwiches de palta. No, doctor, ya se viene. Ok, qué bueno. Listo, entonces el 96, doctora Claudia. Sí, sí, doctor. Levanta otra compañera la mano. La penúltima, si no, no me van a dejar avanzar hasta el artículo 540. A ver, Ana Ross. Ana Ross, adelante. Doctor, buenos días. Sí, mi pregunta va relacionada acerca del artículo 88 y mi pregunta sería, ¿qué riesgos legales pueden surgir al expedir los traslados de instrumentos notariales no inscritos o en trámite de inscripción? Por favor, lee el artículo para tener el contexto. Ya. Artículo 88. El notario podrá expedir traslados de instrumentos públicos notariales no inscritos o con la constancia de estar en trámite su inscripción. Ok, no existe ningún riesgo porque evidentemente recuerda que en el Perú el sistema registral no es obligatorio, la inscripción registral es optativa. Por lo tanto, si yo tengo un instrumento público y en ese instrumento público no está inscrito y yo le expido una constancia, para mí es inocuo, ¿no? Es inocuo. No le veo ni riesgo ni no riesgo, porque simplemente te estoy dando esa constancia. Lo más probable, ¿no? Lo más probable es que si no está inscrito y quieren que justamente se expida una constancia, es porque les sirve esa constancia o la necesitan o la usan para cualquier efecto de su propia necesidad, ¿me entienden? Pero riesgo, no le vería un riesgo porque vamos a decir, A le vende a B y no se inscribe por alguna situación, la que fuese,
Ahí está, te pongo un ejemplo clarísimo. A le vende a B, no se inscribe. B le vende a C, aunque quiere inscribirse, no puede porque no está inscrito. ¿Ok? No está inscrito. Entonces, como no está inscrito, no puede el primer acto, el ABC. Entonces, como no puede, entonces el C pide una constancia, ¿no? Pide una constancia al notario para cualquier efecto o hacer valer cualquier situación de su derecho, mientras logra de A a B inscribirlo para que pueda luego de B a C hacerlo. ¿Me dejo entender? No le veo ningún riesgo, más bien de alguna manera podría ser seguridad. Ok, muchas gracias, doctor. Ok, Ángela. La última pregunta si hay, si no el 96. Listo, Claudia, 96. Sí, doctor, sería la 95, porque allá terminamos hasta toda la 94 y ingresaríamos a Ya, las clases de certificaciones. Son perfecto. certificaciones a la entrega de cartas notariales. A ver, esto es bien importante que ustedes conceptualicen las cartas notariales. Cualquier persona puede enviar una carta notarial a otra. Lo que dice la norma es que la ley, se debe diligenciar al domicilio del destinatario. En ningún momento dice la ley que se debe entregar personalmente al destinatario o que éste debe firmar. Por eso es absolutamente válido que los notarios podamos diligenciar la carta y decir ahí eh, que la carta ha sido dejada debajo de la puerta o ha sido eh, recepcionada por una persona quien no quiso firmar o ha sido recepcionada por una persona quien no se identificó, no quiso firmar, o sí se identificó, soy Juan Pérez, pero no quiso firmar. O en la carta pone algún mensaje, no vive acá, es falso, yo no debo, lo que fuese, ¿no? Entonces, ahora podrían entender por qué legalmente los notarios cuando diligenciamos una carta y se pone debajo de la puerta es absolutamente válido y absolutamente legal. Sin embargo, a nivel del Ministerio de Transportes, cuando un courier te notifica, según la ley de ellos, tienen que regresar hasta una segunda vez, ¿ok? Tienen que regresar hasta una segunda vez y en algunos casos, tengo entendido, hasta una tercera vez, y si no recién en esa tercera, lo pueden dejar debajo de la puerta. Los courieres tienen esa disposición por normas del Ministerio de Transportes, ¿ok? Entonces es usual que un courier o una empresa de notificaciones va y diga ahí, señor, vinimos a dejarle una carta y vamos a regresar el día de mañana a las 11 horas. Pero en la norma notarial, como ustedes han escuchado y los siguientes artículos, básicamente dice el notario diligenciará en el domicilio del destinatario. Nada más. Entonces uno va al domicilio y lo deja. Puede recibirlo, puede no recibirlo, se pone debajo de la puerta o no, y es absolutamente válido. Lee, por favor, Claudia, los siguientes artículos y lo vamos a entender esta explicación mejor. De acuerdo, doctor. B. La expedición de copias certificadas. C. La certificación de firmas. D. La certificación de reproducciones. E. La certificación de apertura de libros. F. La constatación de supervivencia. G. La constatación domiciliaria y otras que la ley determine.
Claudia, yo me refería, todo eso lo vamos a ver, solo esto es una narración de cuáles son, pero me refería al artículo pertinente de cartas notariales que está luego. De acuerdo, el artículo 96 habla de la incorporación al protocolo, las actas y certificaciones, No, ¿no? ese no. Luego hay un subtítulo, yo no tengo Notario. cartas notariales. Sí, ya lo encontré, doctor. De Léelo acuerdo. todo eso, por favor. El notario certificará la entrega de cartas e instrumentos que los interesados le soliciten a la dirección del destinatario dentro de los límites de su jurisdicción, dejando constancia de su entrega o de las circunstancias de su diligenciamiento en el duplicado que devolverá a los interesados. Eso es todo, ¿no? Así es, doctor. El otro hay otras que dice cartas por correo certificado. Sí, lees eso también, por favor. De acuerdo. El notario podrá cursar las cartas por correo certificado a una dirección situada fuera de su jurisdicción, agregando al duplicado que devolverá a los interesados la constancia expedida por la oficina de correo. Bien, en el contexto está claro lo que le estaba explicando. Quizás las contradicciones vienen que uno de los artículos que leyó Claudia decía, dentro de su jurisdicción, el siguiente artículo podrá fuera de su jurisdicción. Entonces, evidentemente, podemos diligenciar cartas a China, a Piura, a Ecuador, a Guatemala o a Singapur, lo que significa que la jurisdicción del notario va a ampliarse. La parte quizás de alguna explicación es cuando se utiliza el correo certificado, que antes se llamaba Correos del Perú, hoy se llama Serpos, y tenemos curieres. Dice la norma que con la certificación que nos envíe esta entidad, es decir, no está diciendo nuestra ley el resultado del diligenciamiento. Lo que está diciendo la ley es que nosotros emitimos una certificación, ya se envió por correo. ¿Ok? Ya se envió por correo. Cuando hay estas situaciones, yo a los usuarios del servicio les digo, miren, hay dos opciones. La ley me dice que yo le envíe esta carta a Puno y Olva Courier, que es la que yo utilizo, me da una constancia que ya se envió. Eso es válido. Y eso tiene un costo. Si acaso ustedes quieren ver el resultado de eso, de ese diligenciamiento, entonces vamos a tener que esperar quizás 15, 20 días, a veces hasta un mes, cuando me devuelva el courier y me diga, le entregué, firmó, no existe, lo que fuese, yo recién le podría emitir en su duplicado una certificación mía que diga el resultado de esa. Y les digo, ustedes decidan, ¿no? La mayoría opta por las dos a la vez. Me dice, sí, pero yo necesito por temas laborales, por temas tributarios, por temas administrativos, judiciales, yo necesito que inmediatamente me dé la constancia que lo he enviado y yo regresaré en un mes para que me dé la otra constancia que fue de la notificación. ¿Por qué? Porque puede ser que Olva me diga, nadie conoce al destinatario y me lo devuelve. Entonces ya con ellos yo les digo, eso es lo que dice su ley, pero la ley mía dice que usted la tiene que dejar ahí. Entonces ya con Olva saben, ¿no? Ese tipo de respuestas para el caso de mi notaría yo no las acepto y Olva ya sabe. Entonces ellos lo dejan. Por ejemplo, una dirección en la cual era un local alquilado de venta de armas y a ese iba la carta notarial y hoy día es una boutique de ropa. Entonces lo dejan, pero en su ley no deberían hacerlo, pero en la mía sí. Y como yo contrato el servicio, yo les pido eso. Entonces lo dejan y dice,
La presente carta fue dejada, pero hoy funciona una boutique de ropa y nadie conoce al destinatario. Pero cumplimos, ¿ok? Quizás eso es lo que podría generar de alguna manera relativa una imprecisión en la entrega de la carta. Yo creo que solo bastaría en que se diligenció y no haya la segunda opción para que se cumpla la ley. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando es una carta local, simplemente yo la dejo y la dejo. Si la leyó, si el perro lo comió, las hojas, hubo una lluvia, no llegó, no lo sé, y yo cumplí y eso es absolutamente válido. Así igual debió decir la ley expresamente. Con la constancia de haberlo remitido, termina la diligencia. Ahí podría haber sido algo más claro. Pero en todo caso les explico este punto. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Una pregunta? Mm, Listo. Claudia, entonces volvemos ahora nuevamente a cuando estabas leyendo doctor. qué otros actos, ya sé Eduardo un momento, qué otros actos también la ley considera dentro de los extras protocolares para que te vayas al artículo pertinente, lo leas eso y yo les hago explicación. Sí. Antes de eso, Armando, tu pregunta. Doctor, muy buenos días. Bueno, mi pregunta sería, en ese sentido, ¿no? Que usted menciona que si ya se entrega la carta notarial, ya, digamos, es válido, ¿no? Esa entrega, ¿no? En ese sentido, esa entrega ya desplegaría todos sus efectos jurídicos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del desalojo por ocupación precaria, cuando el arrendador remite esa carta notarial, pues ya el arrendatario pasaría a ser un ocupante precario. En ese caso, incluso si no lo recibe personalmente el arrendatario, igual desplegaría sus efectos, ¿verdad? Totalmente. Miren, en Bolivia, la legislación notarial en materia de entrega de cartas notariales dice que previamente se legaliza la firma del remitente y luego recién se hace la diligencia al domicilio del destinatario. O sea, tiene dos etapas. De esa manera, la seguridad jurídica en Bolivia está dada que la persona que remite, el notario certifique que es su firma. O sea, se identifica al sujeto válidamente. En Perú no. Ahorita puede ser que, no sé, que vamos a decir, Héctor le envíe una carta a María, pero no es Héctor, sino que Jacqueline lo firma por Héctor y le dice, eres una tal por cual, o yo te adoro y te amo y quiero matrimonio, y no es verdad. ¿Ok? Ese vacío podría darse en Perú, pero el legislador se ha puesto solo en el concepto de cumplimiento. Cumplo en remitirte la carta y no interesa si sea verdad el contenido, no interesa si es cierta la persona que firmó, si existe o no. Aquí en el Perú solo se ve el cumplimiento. Cumplir, remitirte una carta. No se acepta si el contenido pueda ser real o pueda no serlo. Ojo con eso, ¿ok? Doctor. Dime, Claudia. Sí, respecto a lo que eran las cartas por correo certificado, también menciona en cartas la responsabilidad del contenido. Menciona que el notario no asume ningún tipo de responsabilidad sobre el contenido de la carta, ni de la firma, identidad, capacidad o representación del remitente. Asimismo, menciona que el notario llevará un registro en el que anotará en orden cronológico la entrega de cartas o instrumentos notariales, el que expresará la fecha de ingreso, el nombre del remitente y del destinatario y la fecha del diligenciamiento. Solo eso, doctor, para completar la idea. Sí, te olvidaste leerlo, pero bueno, lo había adelantado. Efectivamente hay que llevar un registro cronológico de las cartas, lo que significa que todos ustedes pueden ir a cualquier notaría del Perú y pedir si hay una carta diligenciada y todo notario está obligado a dar esa constancia del registro porque ahí está todo y de esa manera tener claro que hubo ese diligenciamiento para los fines que estimen convenientes, ¿no? Perfecto. Todo eso es cartas. Si
Si no hay ninguna pregunta, pasamos al siguiente acto extraprotocolar. Sí, la expedición de copias certificadas. Lee todo lo pertinente y yo les explico. De acuerdo. El notario expedirá una certificada que contenga la transcripción literal o parte pertinente de actas y demás documentos con indicación, en su caso, de la certificación del libro u hojas sueltas, folios de que consta y donde obran los mismos, número de firmas y otras circunstancias que sean necesarias para dar una idea cabal de su contenido. El notario no asume responsabilidad por el contenido del libro u hojas sueltas, acta o documento, ni firma, identidad, capacidad o representación de quienes aparecen suscribiéndolo. Ok, a ver, les explico. Ustedes pertenecen a una asociación de vivienda y han renovado la junta directiva, por lo tanto quieren inscribirlo en registros públicos. Entonces van a un notario y piden copia certificada. Llevan el libro original. Lo que dice la ley es una transcripción literal, pero lo que ya estamos optando, creo, la totalidad de notarios, es sacar una fotocopia, ¿no? Entonces, vamos a hacer el ejemplo. Certifico que se me ha puesto a la vista el libro de la Asociación de Vivienda Buenos Días Perú, legalizado ante el notario, que esté en la primera etapa XYZ, con fecha tal o número de registro, y que en folios 46 corre el acta de Asamblea General donde se designa a la nueva Junta Directiva, la misma que copio a continuación, y se inserta todo el acta, donde figuran las firmas, donde está claramente los acuerdos, etc. ¿No? Y al final lo que expido para efectos registrales en Arequipa a los 14 días del mes de junio del 2024 doy fe y yo lo firmo. Esa es una copia certificada de ese acto que lo van a llevar a registros públicos o a través de la notaría. Vamos a presentarlo para que se inscriba ese acuerdo de renovación de junta directiva. La ley que su compañera ha leído se refiere también, por ejemplo, a todo, que en este caso yo he escaneado el íntegro, pero también podría ser que en esa acta vaya actos no inscribibles o actos que no les interesa. Por ejemplo, si yo renuevo en una empresa al gerente general por malversación de fondos o por actos de inconducta funcional, a mí no me interesa que eso se vea en registro. Entonces voy a la notaría y digo, quiero una copia certificada para que me entiendan de repente más claro. El orden del día de esta junta de accionistas es compra de local en la sucursal Huancayo. B. Remoción del gerente general. C. Denuncia penal al ex gerente general. E. Nombramiento del gerente general o el nuevo gerente general. Entonces, para efectos de inscripción del gerente general, solo me interesa la E. Lo voy donde el notario y le digo, expídame una copia certificada solo del punto E de la orden del día. Porque lo demás, aparte que no es inscribible, no tienen por qué enterarse que voy a comprar una casa para la sucursal Huancayo, que lo voy a denunciar, que me robó, lo que fuese. Entonces voy donde el notario y le digo que me expida. Ahí sí ya no es una fotocopia, obviamente, del acta. Ahí lo que se hace es una transcripción de la parte pertinente. Entonces lo mismo, fue puesto a mi vista el libro de Junta General Accionista de tal empresa, legalizado ante tal notario con número de registro, y que en el folio 16 corre el acta de Junta de Accionistas, cuyo contenido es el siguiente, ya no va a ser literal, copio toda la parte primera, que se reunieron, que hubo quórum, etcétera. Orden del día, punto 1, parte no pertinente. 2, parte no pertinente.
Me voy a la letra E o al punto 5, lo que fuese, y ahí dice nombramiento de nuevo gerente general. Y ahí copio literal. Y de ahí, obvio, toda la parte de la discusión del A, B, C, D, E, D, o el 1, 2, 3, 4, y me voy a la conclusión. ¿Ok? Entonces, esa copia certificada de la parte pertinente es la que va a ingresar a registros y es la que va a designar al gerente general nuevo, pero no todo lo demás, ni la denuncia, ni la compra de un local, ni nada. ¿Lo tienen claro? Listo. El silencio indicará que lo tienen claro. Siguiente artículo, Claudia. Así es, doctor. Certificación de firmas. El notario certificará firmas en documentos privados cuando hayan sido suscritos en su presencia o cuando le conste de modo indubitable la autenticidad de la firma, verificando en ambos casos la identidad de los firmantes bajo responsabilidad. Carece de validez la certificación de firmas en cuyo texto se señale que la misma se ha efectuado por vía indirecta o por simple comparación con el documento nacional de identidad o los documentos de identidad para extranjeros. Testigos a ruego. Si alguno No, del... Ah, todavía, de acuerdo. ya, a ver. Este inciso es bien controversial, ¿no? ¿Por qué? Porque por un lado está claro que un notario certifica la firma y dice ahí que haya sido firmado delante de él, que hasta ahí hubiese sido para mí una real seguridad jurídica. Es decir, todo documento que el notario legalice, que lo hagan frente a él. Y nos acostumbramos a eso. Quizás no sea lo más cómodo, pero nos acostumbramos. Pero la ley claramente dice o que le conste de manera indubitable. Lo que significa que si yo no tengo duda, ¿quién califica eso? El notario. Entonces, Claudia me llama y me dice, doctor, de acá a 20 años, se acuerda de mí, fui su delegada, que lo hacíamos virtual y físico y no queríamos avanzar mucho, ¿se acuerda? Ah, sí, Claudia, ¿cómo estás? Le estoy enviando un contrato y por favor legalíceme mi firma. La ley se ha puesto en esa posibilidad, entonces yo tendría que decirle, oye, me consta de manera indubitable, sé que eres tú, te tengo registrada, Claudia, delegada, curso notarial 2024 UNSA, y es la misma persona que me llamó, eres tú. Pero ¿qué tal si han pasado 5, 8, 10 años y la que me llama es otra persona? Mientras Claudia se estaba bañando, lo dejó el celular, me llama y dice eso. ¿Yo cómo podría determinar que ha sido Claudia? En caso de un juicio, yo diría, mire, acá me ha llamado Claudia, ha ingresado a la llamada, le he grabado, y Claudia me dice, sí, pero no he sido yo. Bueno, te habrán sacado su teléfono, eso no es mi culpa. Sí es su culpa, doctor. Porque la ley le dice que le conste de manera indubitable, que dice que usted no tiene duda. Usted no tuvo duda, pero no he sido yo. No le pegues así. Entonces el juez tendría que decir, la denuncia es improcedente, porque el notario no tenía duda, pero tampoco eras tú. Ya, fuera. Se dan cuenta la indefensión, ¿no? Porque el notario alega lo que la ley le indica, y quien ha cumplido la ley, pues no está pasible de ninguna sanción ni denuncia. Para mí no tenía duda, pero me han engañado, pues. Entonces esta situación se podría presentar, pero también podría ser en actos de buena fe, ¿no? Yo trabajo con un determinado banco, los funcionarios registran sus firmas, los conozco, no tengo duda que sean ellos, me llaman, me dice, doctor, vamos a enviar esta minuta, la minuta tiene un código QR, entonces yo entro al código y me dice banco de crédito, o sea, todas las situaciones que podrían darse, ¿ok? Y no hay ningún problema, y eso facilita la actividad contractual en el Perú, ¿ok? Pero también podría darse el otro ejemplo que les he dado, ¿no?
Entonces, está claro que es absolutamente válido, cuando una persona no va a la notaría, no firma delante de él y el notario certifica su firma. Si le consta de manera indubitable, o sea, no tiene duda, es absolutamente válido. ¿Ok? Ahora, sí genera mayor controversia cuando dice no, o sea, no es válida la legalización en contraste con su DNI. Pero si la propia ley me dice que el único documento de identificación es el DNI y como tal viene una persona y dice legalice la firma de mi papá, no puede salir, está muy anciano y aquí está su DNI, ¿acaso no sería lo más seguro esa comparación? Yo considero que sí, pero estamos frente al caso de mala fe que les puse en el ejemplo, que alguien me llama del celular de Claudia, me pide que legalice la firma y no es ella. Podría ser que cojan el DNI del papá, el papá está durmiendo, van a la notaría y es un poder para, no sé, retirar dinero. Entonces, con el solo hecho de tener el DNI, la ley me dice que yo no puedo legalizar con solo el DNI. Pero sin embargo, por otro lado, en actos de buena fe, sería una medida muy atinada que uno legalice con DNI, pero la ley lo prohíbe, ¿está claro? Solo que yo les comento esto porque genera bastantes dudas el hacer una actuación en buena fe y en otra en mala fe, ¿no? Creo que ahí el legislador debió tomar solo una actitud, una posición y decir, solo se legaliza frente al notario y nos evitamos problemas y todo el Perú tendría de alguna manera cierta incomodidad de tener que ir, todo, pero hay seguridad jurídica, habría la plena seguridad. Pero como está dado ahora, pues no. O sea, como está dado, no necesariamente podría ser eso, ¿no? ¿Alguna pregunta? Ok, siguiente punto, por favor. Sí, doctor. Dice si alguno de los otorgantes del documento no sabe o no puede firmar, lo hará una persona llevada por él a su ruego. En este caso, el notario exigirá, de ser posible, la impresión de la huella digital de aquel, certificando la firma de la persona y dejando constancia, en su caso, de la impresión de la huella digital. Eh, Asimismo, menciona la responsabilidad por el contenido, que el notario no asume ningún tipo de responsabilidad sobre el contenido del documento, de lo que deberá dejar constancia en la certificación, salvo que constituya en sí mismo un acto ilícito o contrario a la moral o a las buenas costumbres. En caso de documento redactado en idioma extranjero, el notario podrá certificar firmas en documentos redactados en idioma extranjero. En este caso, el otorgante asume la plena responsabilidad del contenido del documento y de los efectos que de él se deriven. Ok, igual que cuando vimos documentos protocolares, cuando una persona no pueda o no sabe firmar, hablaban de la intervención de una persona que no tenía nombre, recuerda, solo se llamaba persona a ruego, que es diferente al testigo o testigo a ruego. En este caso es persona a ruego, igual lo dice en estos actos extraprotocolares, ¿ok? Acá sí me parece una pésima redacción cuando dice de que no es exigible la huella digital, simplemente se podría obviar. Entonces, ¿cómo estaría determinada la manifestación de voluntad? No obstante que así esté en la ley, creo que la totalidad de notarios exigimos que ponga la huella digital. Aunque esté postrado en la cama, haya imposibilidad, necesite apoyo, ayuda, porque de esa manera estamos minimizando el riesgo que la persona que está poniendo la huella digital está manifestando su voluntad y no es simplemente una decisión del notario,
porque como está redactada la norma, podría ser que yo legalice la firma de Juan Pérez sin que exista nada en el documento, ni siquiera la huella de este, y sin embargo una persona ruego sí legaliza la firma. ¿Y de qué serviría que yo no tenga responsabilidad del contenido si lo que se quiere es dar seguridad jurídica? Entonces sí está pésimamente redactada y les puedo asegurar que todos los notarios, quizás la excepción confirme la regla, pero todos los notarios exigimos que la persona que no puede firmar ponga su huella digital. Y a continuación una persona ruego que se obligue y respalde esa firma porque la va a hacer de su puño y letra. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo ya tengo un sello que dice, puso su huella digital y a ruego de él interviene tal y firma. Certifico que como notario eso ha sucedido. La huella, la ley no habla de certificación de huellas, sino estoy hablando del acto de colocarla. Y la certificación, que ese garabato que aparece ahí es la firma de una persona. Y obviamente, tratándose de estos actos donde intervienen terceras personas, en mi caso, solo sí o sí van, yo certifico. O sea, nunca he certificado sin que firmen delante mío la persona a ruego. No podría haberlo hecho. ¿Por qué? Porque no habría seguridad jurídica que efectivamente sea la persona que puso la huella y sea la persona que en su representación actuó como dice la ley a ruego. ¿Alguna pregunta? Siguiente, por favor. Sí. Certificación de reproducciones. El notario certificará reproducciones de documentos obtenidos por cualquier medio idóneo, autorizando con su firma que la copia que se le presenta guarda absoluta conformidad con el original. En este caso, que el documento presente enmendaduras el notario, a su criterio, podrá denegar la certificación que se le solicita o expedirla dejando constancia de la existencia de las mismas. Ok. En la mayoría de casos lo que hacemos en la reproducción es que nos den una fotocopia. Pero la ley amplía que podría ser en otro medio, ¿no? Igual, finalmente si se escanea, saca una fotocopia, si le sacas una foto en tu celular y luego lo reproduces, es una fotocopia, o cualquier forma de reproducción. Y ahí se deja constancia en contraste con el original, ¿no? Se me ha puesto a la vista el presente documento, cuya copia es igual y la certifico. Certifico que la presente copia es igual a su original, doy fe. Cualquiera de esas situaciones expresa que el notario contrastó el documento como copia que le traen con un documento original. ¿Ok? En caso de que ese documento original tenga enmendaduras, por ejemplo, una partida de nacimiento en la década de los 60 hacia atrás, en la misma partida corregía. Impresionante, pero era una práctica. O sea, no había liquid paper, no había borradex, no había borramatex o algún de estos útiles de escritorio que han aparecido que borra o lo entinta para que tú puedas volver a escribir, ¿no? Entonces, se debe dejar constancia, a mí me parece muy bien esa posibilidad. ¿Por qué? Porque, ¿qué sucede si a ti te traen el documento inmaculado, lo legalizas y luego, en acto ilegal o ilícito, lo que hacen es borrarlo? Entonces, tú dices, ¿usted cómo legaliza un documento borrado? No, no estaba borrado. ¿Y cómo saber eso? Si estaba o no estaba. Entonces, es importante esta parte de la ley que dice, literalmente, ¿no?, que el notario deberá dejar constancia. Entonces, si a mí me traen una partida que está adulterada, que está borrada, que pone una letra encima de otra, etcétera, entonces yo certifico
¿Cómo va a ser mi certificación? Certifico que se me ha puesto a la vista en un documento original, partida de nacimiento, que en el nombre del padre dice Ismael y está corregido la I como Y o la Y como I. Bajo ese concepto, ¿ok? Estoy dejando claramente que sí, me han traído la reproducción, la fotocopia de esa partida, pero está enmendada. Entonces, de esa manera garantizo que yo estoy indicando que así me lo trajeron y es copia igual al original, lo cual es diferente que lo hagan después, porque eso se prestaría a una adulteración. ¿Sí? ¿Entienden? ¿Ha quedado clara la idea? Sí, doctor. Perfecto. Siguiente inciso, artículo. Sí. Ahora respecto a la certificación de apertura de libros. El notario certifica la apertura de libros u hojas sueltas de actas de contabilidad y otros que la ley señale. La certificación consiste en una constancia puesta en la primera foja útil del libro o primera hoja suelta con indicación del número que el notario le asignará, del nombre, de la denominación o razón social de la entidad, el objeto del libro, números de folio de que consta y si ésta es llevada en forma simple o doble, día y lugar en que se otorga y sello y firma del notario. Todos los folios llevarán sello notarial. El notario llevará un registro cronológico de certificación de apertura de libros y hojas sueltas con la indicación del número, nombre, objeto y fecha de la certificación. Para solicitar la certificación de un segundo libro u hoja suelta, deberá acreditarse el hecho de haberse concluido el anterior o la presentación de certificación que demuestre en forma fehaciente su pérdida. Tratándose de la pérdida del libro de actas de una persona jurídica, se deberá presentar el acta de cesión del órgano colegiado de administración o el acta de la Junta o Asamblea General en hojas simples donde se informe de la pérdida del libro con la certificación notarial de la firma de cada interviniente en el acuerdo, debiendo el notario verificar la autenticidad de la firma. Solicitud de certificación. La certificación a que se refiere esta sección deberá ser solicitada por la persona natural o su apoderado o representante legal, el apoderado o representante legal de la persona jurídica, en el caso de libros de actas, matrícula de acciones y de padrón de socios, el apoderado o representante legal deberá ser identificado conforme al artículo 55 de la presente ley. Lee el 55, por favor. Sí, doctor. El notario dará fe de conocer a los otorgantes y o intervinientes o de haberlos identificado conforme a lo siguiente. Cuando en el distrito donde se ubica el oficio notarial tenga acceso a Internet, el notario exigirá el documento nacional de identidad y deberá verificar la identidad de los otorgantes o intervinientes utilizando la comparación biométrica de las huellas dactilares a través del servicio que brinda el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil. B. Cuando no se pueda dar cumplimiento a lo señalado en el literal A del presente artículo respecto a la comparación biométrica de las huellas dactilares por causa no imputable al notario, este exigirá el documento nacional de identidad y la consulta en línea para la verificación de las imágenes y datos del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil, con la colaboración del Colegio de Notarios respectivo,
si fuera necesario. El notario podrá recurrir adicionalmente a otros documentos o la intervención de testigos que garanticen una adecuada identificación. C. Tratándose de extranjeros residentes o no en el país, el notario exigirá el documento oficial de identidad y además accederá a la información de la base de datos del registro de carnés de extranjería, pasaportes y control migratorio de ingreso de extranjeros, en tanto sea implementado por la Superintendencia Nacional de Migraciones, conforme a la 10ª disposición complementaria transitoria y final de la presente ley. Asimismo, de juzgarlo conveniente, podrá requerir otros documentos y o la intervención de testigos que garanticen una adecuada identificación. D. Excepcionalmente y por razón justificada, el notario podrá dar fe de conocimiento o de identidad sin necesidad de seguir los procedimientos señalados en los literales A y B del presente artículo. En este caso, el notario incurre en las responsabilidades de ley cuando exista suplantación de la identidad. El notario que cumpliendo los procedimientos establecidos en los literales A, B y C del presente artículo, diere fe de identidad de alguno de los otorgantes, inducido a error por la actuación maliciosa de los mismos o de otras personas, no incurre en responsabilidad sin perjuicio de que se declare judicialmente la nulidad del instrumento. En el instrumento público protocolar, suscrito por el otorgante y o interviniente, el notario deberá dejar expresa constancia de las verificaciones a las que se refiere el presente artículo o la justificación de no haber seguido el procedimiento. Eso es todo, doctor. Okay. Qué bueno que hemos recordado este artículo 55, ¿no? Pero básicamente, volviendo al punto inicial de legalización de libros, esto significa que en la primera hoja útil el notario debe dejar una constancia. Algunos utilizamos stickers, otros sellos. Finalmente lo que se estila es: legalizo el presente libro denominado actas número 1, 2, 4. El mismo que consta de 200 folios, 100 folios, dobles, simples. Los cuadernos de obra son cuádruples, por ejemplo, ¿okay? Y que en cada hoja se deja un sello, ¿no? Como sinónimo de que forma parte de. Y se le asigna un número y se pone la fecha de la certificación de ese libro. Hoy van a ser muy pocos los libros físicos, ¿no? No es muy usual los libros físicos. Hoy son la mayoría electrónicos. Los contadores ya no utilizan mucho el formato físico para llenarlo manualmente, los libros. Por lo tanto, si es un formato electrónico, ya no requiere la legalización del libro notarialmente hablando. También la SUNAT ha indicado que es válido para efectos tributarios la legalización del notario del domicilio fiscal, porque antes por costo yo tenía cantidad de clientes que venían de Lima y les salía más barato y me decían: voy a Arequipa, legalizo los libros, me como un chupe de camarones y regreso, y con todo el costo del avión, de mis viáticos, de la legalización, me sale la mitad de lo que cobran en Lima, ¿no? O sea, por un tema de costo, ¿no? Hoy, con esa disposición de SUNAT, obviamente ya no pueden decir que no vale, porque la ley del notariado no habla de jurisdicción. ¿Me dejo entender? La ley del notariado no dice nada de eso. Por lo tanto, yo puedo legalizar un libro de Tumbes o de Piura. El problema es que para efectos tributarios no vale. Entonces, ahí sí
nadie va a querer hacerlo, no lo hacen, y si lo hacen es legal, pero es inválido a efectos tributarios, ¿ok? Luego habla todo lo que es personas jurídicas, porque yo podría comprar 100 hojas en una librería, ir y decir, legalíceme este libro del partido político Unión por el Perú, y yo no soy el representante, pero con lo que ha leído su compañera, ya minimiza el riesgo sabiendo que tienen que adjuntar su vigencia de poder, identificarse la persona, ver que realmente es, y bajo ese concepto pues se está minimizando, ¿no? Es extenso, pero es importante. También es muy importante recordar en el artículo 55 que el notario que fuese inducido a error por la actuación maliciosa de algunas personas no incurre en responsabilidad. ¿Ok? Creo que este es uno de los artículos más importantes de la ley del notariado. ¿Alguna pregunta? Una. Bueno, Claudio, es 8:47. Sí, así es. Tienen que seguir descansando sus compañeros. No, no, doctor, yo creo, doctor. Listo, muchachos. Que tengan bonito fin de semana.